Si te gustó este episodio de Escándalo Mexicano, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que descargar la app. Es gratis. Es junio de 1965. Secretarias, abogados, ministerios públicos y personal del Juzgado Noveno de lo Penal se apiñan afuera de la rejilla de prácticas. Que procede el inculpado a decir si reconoce que ese día se encontraba en el lugar de los hechos. Sí, señor juez, estuve en el periférico la fecha referida. Eso contesta el general Humberto Mariles después de quitarse el sombrero tras la rejilla. Que procede el inculpado a decir si vio al señor Jesús Velázquez conducir cerca suyo en otro auto. Sí, señor juez. Que procede el inculpado a dar su versión de los hechos. Señoría, soy un orgulloso hijo del ejército. Como militar tengo la satisfacción de haber contribuido para que mi patria obtuviera la gloria olímpica. Pero en los hechos que se me imputan, nada ha sido como se ha dicho en los últimos meses. El finado Velázquez me agredía sin motivo y de la nada, y lo hacía llamándome por mi nombre. ¿Cómo podría saber mi apelativo, si no porque fue enviado por mis enemigos, uno más de cuantos han venido a provocar y acosar en los últimos años? Si usé mi arma, fue para defenderme. De haber querido matar al señor Velázquez, que se encontraba en estado de ebriedad, le habría vaciado la pistola. Él era un sujeto violento. Yo solo defendí mi honor y mi integridad ante el ataque. Señor juez, soy el general Gilberto R. Limón, exsecretario de la Defensa Nacional. Me acompañan el general Francisco Urquizo, también extitular de la Sedena, y otros 4 generales de división. Le solicitamos atentamente nos permita presentar nuestro respeto al general Mariles. Se trata de una visita de amigos. Hagamos un receso. General Limón, qué gusto. No esperaba esta agradable sorpresa. Hemos venido a verte en una manifestación de afecto, para que veas que no estás solo, estamos contigo y a tus órdenes en lo que podamos servirte. Muchas gracias, me siento muy honrado. Ustedes son no solo mis superiores, sino siempre fueron ejemplos para mí. Te adelantamos que pediremos al secretario de la Defensa, a Marcelino García Barragán, tu traslado a una prisión militar. No nos puede decir que no. Se sentaría un muy mal precedente. Muchas gracias, general, a todos y a cada uno de ustedes. Procedemos a retirarnos, señor juez. Humberto, no desfallezcas. El interrogatorio se reanuda. Al concluir esa primera comparecencia, es trasladado a la terrible Lecumberri, donde es recibido formalmente por el director, un militar en uniforme de gala. Una cortesía que no se le brinda a quien ingresa al llamado Palacio Negro, con sus temibles crujías y la sofocadora atmósfera que dan las altas e inescapables paredes. A sus órdenes, mi general. A pesar de la petición de sus antecesores, el general secretario Marcelino García Barragán niega a Mariles el traslado a una prisión castrense. Ahora enfrenta el hacinamiento y los rigores de la peor de las cárceles comunes. Para Wondery, yo soy Carlos Puch y esto es Escándalo Mexicano. Con su entrega a la justicia, los problemas de Humberto Mariles están lejos de terminarse. Por sus logros deportivos, el general aún cosecha simpatías, pero el juicio se enreda en los vericuetos de los juzgados mexicanos. El proceso es dilatado y de pronto aparecen testigos de los que antes nadie supo.
Desde el gobierno se le enfrenta por instrucciones del presidente Díaz Ordaz. Al militar retirado le queda la paciencia, el auxilio de sus abogados y la esperanza de que el futuro será distinto. Cuando al fin salga de la prisión mexicana, comprobará que su destino estaba marcado. Caerá en Francia por cargos de narcotráfico. Este es el tercer y último episodio de Humberto Mariles, La sombra de la corrupción. Es noviembre de 1966. El procurador Gilberto Suárez Torres, tras acuerdo con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, pide que Humberto Mariles sea juzgado por homicidio calificado. El juicio ha sido una montaña rusa de sorpresas. El general está frustrado. Él, que al entregarse dijo que lo hacía para ser juzgado como cualquier hijo de Sánchez, aludiendo al bestseller de Oscar Luis sobre los pobres de México, es lapidado en la prensa. El militar y su defensa batallan para demostrar que actuó en legítima defensa, que el iniciador del fatal altercado tenía antecedentes de violencia y estaba alcoholizado, e incluso que son falsas las acusaciones de que el jinete había huido de la Cruz Roja el día de los hechos. Al momento de recibir el impacto de bala, Jesús Velázquez Méndez tenía pendiente un proceso por riña en Iztapalapa. Agredió a tiros a 2 personas, una de ellas herida de gravedad. Y en los últimos meses, de la nada, surgen nuevos testigos y nuevas declaraciones, incluidas 2 de Velázquez, una incluso sin firma. Su versión de los hechos ahora acusa que fue agredido por la espalda mientras buscaba refugio. El giro en la declaración pone en alerta a la defensa de Mariles. El medallista y su familia eran conscientes de que el poderoso exregente Ernesto Uruchurtu, que dejó el cargo semanas atrás, se la había jurado al militar. Sabían también que en el temible Estado Mayor Presidencial era mal visto. Anidaba ahí gente que atestiguó el momento en que, años atrás, el jinete llamó traidores a quienes criticaban al expresidente Miguel Alemán. Mariles desespera al ver cómo un testigo narra que no solo atacó por la espalda al occiso, sino que lo golpeó con la cacha en la cabeza en repetidas ocasiones. Los escabrosos detalles de cada acusación, por inverosímil o sorpresiva, son explotados sin filtro en la prensa. El juez encuentra culpable a Mariles de homicidio. Desestima el argumento de legítima defensa, pero también desecha la petición de la Fiscalía, que pedía más años de cárcel por haber actuado con supuesta ventaja. El general escucha el fallo desde la rejilla. Luego se retira diciendo para quien quiere escuchar: el juez tiene intención de perjudicarme, obedece instrucciones superiores. Sospecho de un funcionario que está por encima del presidente del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad. No se trata del presidente de México, pero no diré más. La defensa y la fiscalía recurren el fallo. Es 11 de agosto de 1967. A casi 3 años del incidente en el periférico, Mariles está de nuevo en la barandilla, listo para escuchar el veredicto de la 7ª sala del tribunal a su apelación. Otra vez, las cosas no salen como espera. La sentencia de los magistrados lo acusa de haberse percatado de que el ofendido no estaba armado, quien por el contrario huía, y que el jinete había disparado a bastante distancia, con evidente ventaja. Para el tribunal no hubo legítima defensa, ni menos un disparo durante un forcejeo, por lo que aumenta el castigo a 20 años de prisión. ¡Es absurdo e injusto! ¡Actuó en defensa propia! Mariles estalla.
Su voz tiene eco en la prensa, donde Columba Domínguez, de la revista Impacto, denuncia que la sentencia se basa en un inverosímil conjunto de absurdos, según escribe, entre los que figura atribuirle a Mariles premeditación. ¿Premeditación en un incidente de tránsito? ¿Cómo podría saber que iba a ser provocado y premeditar en vista de ello su reacción? La defensa del general Mariles decide acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los abogados Adolfo Aguilar y Arturo Chaim preparan el amparo, su último y definitivo recurso. ¿Cómo pudieron los magistrados sentenciar homicidio calificado?, redactan en el amparo, siendo un soldado que no se educó en un colegio de monjitas, ni siquiera en una entidad civil, sino en el heroico colegio militar en la época del general Amaro. En esta institución, que siempre y con especial dureza en ese tiempo, se ha impuesto inexorablemente el modo más severo, una formación escrupulosa en el cuidado de una exagerada dignidad, un rígido concepto formalista del honor, intransigente para la mejor ofensa, cuya tolerancia significa la deshonra y el estigma de la vileza que amerita repudio y castigo. Formado así, se desenvolvió exclusivamente en el ejército. Ese es Humberto Mariles. Acorde con los magistrados, ironiza la defensa, Mariles debió interrumpir automáticamente la reacción ante las graves ofensas, ante las reiteradas embestidas y el acoso de su atacante, para quedarse inmóvil, sereno y tranquilo. Juzgan que no debió tener el ánimo conturbado y excitado, en extrema y confusa tensión, sino con mesura que permite frío y calculador raciocinio, contenerse y no usar el arma que portaba. Finalmente, denuncian los abogados, no tomaron en cuenta el artículo 135 del Código Penal, que dice: no se tendrá como mortal una lesión, aunque muera el que recibió, cuando la lesión se hubiese agravado por causas posteriores, como operaciones quirúrgicas desgraciadas. La defensa del general ofrece peritajes para probar que fue una mala práctica médica, no el disparo, la que provocó la muerte del albañil. Las lesiones que originalmente presentaba el herido no necesariamente ponían en peligro su vida, dictaminó el doctor Pedro Barajas. Tras la muerte de Velázquez, peritajes médicos descubrieron que la peritonitis se debió a que hubo heridas en la cavidad ventral que no fueron debidamente limpiadas ni suturadas. Los abogados prueban las inconsistencias de viejos y nuevos testimonios a favor del ofendido. Evidencian las contradicciones del vigilante del bosque de Chapultepec, Ángel Juárez, empleado por años bajo las órdenes de Uruchurtu. Pasa de decir que originalmente se encontraba a unos 130 metros de distancia, a señalar en su segunda declaración que estaba a 3 metros del general Mariles. Y la misma suspicacia provocan súbitos testigos incriminadores, como uno de nombre Jaime Hernández Bonilla, que da toda una versión de los hechos cuando reconoce que se encontraba a no menos de 200 metros de los mismos, es decir, 2 veces la distancia que hay entre una portería y otra en una cancha de fútbol. Otro que relata una persecución vial entre contratista y jinete en un trazo urbano imposible, delirante. ¿Quién tenía la capacidad de mover la justicia en contra suya? Esa es la pregunta que se hace todo el tiempo en la cárcel el general Humberto Mariles. Es finales de 1967. Mariles está en su celda. Ha sido trasladado a la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Lleva 2 años y medio preso, acusado de homicidio. Su vida en la prisión transcurre entre la espera de sus regulares visitas, llamadas telefónicas y caminatas en el patio. Es popular por su ayuda a presos analfabetos y otros con adicciones. Algo del encierro le alivia
esa renovada popularidad. Famoso por su esmero personal en la higiene, el militar aguanta sin chistar algunos rigores del encierro. Pero la suciedad le da asco, se le vuelve insoportable. Es un pesar solo superado con el de no ver a sus hijas, a quienes ha prohibido que le visiten en la cárcel. En las últimas horas, Mariles está pensativo. Incluso deja de salir a caminar. Lee las 160 páginas del amparo que sus defensores enviarán a la Suprema Corte y procede a redactar un texto sobre su inocencia. Arranca su verdad. Estas hojas contienen la historia de una injusticia, escritas en términos jurídicos con la técnica de abogados magníficos. Manifiesta, sin embargo, la tristeza, la alegría, la convicción y la fe de un hombre. Ese hombre soy yo, Humberto Mariles Cortés. Del heroico colegio militar no ha salido ni saldrá jamás un traidor, un cobarde ni un felón. Ser su hijo es ser leal, y esa lealtad se manifiesta sobre todo en la convicción profunda, sincera, de que el respeto y acatamiento a nuestra Constitución es la única base sobre la que todos unidos podamos construir un México cada día más grande, más respetable, más digno, más hermoso. ¿Cómo no habría de tener fe en la justicia de mi patria, que sobre esa Constitución se funda? Una infortunada cita que el destino me diera, forzándome a defender mi honor y mi vida, me obligó a ponerme en manos de la justicia. Mi deber era moral, porque entonces se puso a prueba la razón de toda mi vida, y no tenía más que un camino si no quería traicionarme a mí mismo: acatar la ley. Así lo hice, con los resultados de todos conocidos. La sentencia injusta que se me impuso en la primera instancia fue duplicada en años y multiplicada en injusticia en segunda instancia. Se dirá que la justicia de mi patria había fallado, que mi fe en ella era una simple ilusión, un engaño. Los días de prisión son interminables y a la vez amargos. La desesperación, la soledad y la promiscuidad que vive el preso se reitera cada semana, cada día, cada hora, cada minuto. ¿No ha de flaquear la voluntad y la fe? Comparezco sereno y confiado ante este tribunal, que en la rama sagrada de la justicia tiene la responsabilidad inmensa de aplicar la Constitución. Por esa serenidad, por esa confianza y por estar espiritualmente vivo y sano, con la sinceridad provinciana de un chihuahuense, con emoción y entereza, a todos, muchas gracias. El 14 de marzo de 1969, la Corte le otorga el amparo eliminando la agravante de ventaja. Subsiste, sin embargo, la pena de cárcel de 10 años. No sería el último enfrentamiento de Humberto Mariles con la ley. Es 14 de junio de 1971. Los presos cantan las golondrinas para despedir a Humberto Mariles. Los custodios presentan sus armas y tocan cornetas en su honor. Recupera anticipadamente su libertad gracias a una reforma al Código Penal. El general está radiante. Le urge montar a caballo, abrazar a su mujer y a sus hijos, presentar sus respetos. Programa una visita a la tumba del expresidente Ávila Camacho y redacta una carta de agradecimiento a Luis Echeverría, presidente de México desde 1970, cuyo gobierno borra el pasado y le pide ayuda para la preparación del equipo ecuestre que participará en los Olímpicos de Múnich de 1972. Poco a poco, retoma su vida social.
Recibe invitaciones para participar en eventos políticos en varios estados de la República. Se involucra con comités de amistad con los cubanos y otros grupos de tendencias de derecha. Y visita a sus amigos, que fue una de sus grandes lecciones en la cárcel: saber con quién contaba y con quién no. Agradece a Paco Malgesto, el popular presentador de televisión, que declaró en una entrevista: «Soy amigo de Mariles y el hombre vale mucho para mí. ¿Cometí un error? Pues no por eso voy a dejar de estimarlo. Allá él. Yo sigo siendo igual. Así creo que debe ser uno con los amigos de una pieza. Si no, ¿de qué valdría una cosa tan noble como la amistad?». Y sobre todo, vuelve al deporte. El Palacio de los Deportes se llena para verle en exhibiciones de salto. Mariles comienza a reconquistar el cariño de los mexicanos. Bienvenidos a la celebración del desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana. Tenemos este 20 de noviembre de 1972 la auténtica presencia masiva de los deportivos llaneros, de los grandes campeones de ayer y hoy, las exhibiciones gimnásticas en tablas gigantescas en la Plaza de la Constitución, los extraordinarios y bellísimos mosaicos con temas históricos y deportivos en el Zócalo y muchas otras innovaciones para distraer a la enorme multitud. Así este aniversario del inicio de la gesta revolucionaria. En la luminosa parada va la juventud de México que se dedica al deporte. De ahí que el pueblo pudo distinguirse y ovacionar a sus ídolos. Entre los primeros, Humberto Mariles, Rubén Uriza, Felipe El Tibio Muñoz. Y ahí está, en primera fila del podio que se instaló para los deportistas consagrados. Fuete y guantes en la mano izquierda, con las 3 medallas olímpicas al pecho, enfundado en su uniforme militar. Humberto Mariles Cortés, quien orgulloso mira el palco presidencial. «Qué bien se siente la brisa», piensa el general en esta mañana de otoño en el Zócalo capitalino. Y justo en ese momento recuerda algo que escuchó en Francia. Palabras que, si bien se refieren a la vida entre los caballos, aplican a toda persona. Un hombre comienza a comprender la equitación cuando es hora de retirarse. El general cree que eso es verdad, pero está seguro de que una vez que un caballista deja de competir, se detiene el aprender. Justo ahí es el final del libro. Al suyo le quedan unas cuantas, poquísimas páginas. No pasarán ni 48 horas antes de que desde el gobierno le ordenen viajar a Francia, su cita final con el destino. Es la madrugada del 25 de noviembre de 1972. En París, el general Humberto Mariles es detenido en un hotel cerca del río Sena. Su arresto es parte de una operación policíaca internacional para desarticular una banda que trafica heroína a Estados Unidos. Un par de días después, los teletipos reportan al mundo la noticia de la detención del medallista. El general Mariles, mezclado en el tráfico de heroína, fue detenido por la policía en París. Junto con otros cómplices, trataba de introducir 60 kilos a Estados Unidos. La redada en la que cayó Mariles fue llevada a cabo por la Brigada Francesa de Narcóticos y el estadounidense Federal Bureau of Narcotics, en contra de un grupo acusado de traficar hasta 1 tonelada de heroína al año. Era un golpe en contra de la conexión francesa, con opio llegado de Turquía a Marsella.
En esa ciudad, la mafia la procesaba y tras pasar por París, viajaba a algún punto al sur del río Bravo para luego ser introducida a Estados Unidos, donde un grupo siciliano de Nueva York se encargaba de su distribución. Además de ciudadanos franceses y uno de origen uruguayo, junto con Mariles fue detenido otro mexicano, Max Rivera Castillo, dueño de antros y casinos, y a quien acusaron de, entre otras cosas, comprar las valijas en donde se introdujo la droga. En sus primeras declaraciones, indignado, Mariles reconoce que Rivera Castillo le pidió trasladar las maletas, pero asegura que desconocía el contenido de las mismas, encontradas en la cajuela del auto que él había rentado. Soy inocente. Esta es una nueva trampa de mis enemigos. Ni siquiera miré lo que había dentro, pues no soy curioso y tampoco soy cómplice de ningún delito. Por su fama y conexiones, se dijo, en la aduana mexicana no le revisarían el comprometedor equipaje. El militar en retiro es trasladado a la cárcel parisina de La Santé, en donde de nuevo, tras las rejas, tiene que iniciar una lucha por su inocencia. En México, los domicilios de Mariles y el de Max Rivera son cateados por la policía. Su hijo, Humberto Mariles Valdés, declara a la prensa: no sabemos nada. Tenía que regresar hoy vía aérea. Aún tenemos esperanza de que todo haya sido una equivocación, una confusión de las que suelen suceder. Es todo lo que puedo decirles. Al entrar a la prisión de La Santé, el general mexicano dice en voz alta que deja las cosas en manos de Dios. Contrata a un abogado francés, Roger Blaton. Pide unas gotas para los ojos y solicita comunicarse con su familia en México. Su ánimo no está vencido. A pesar de que si es encontrado culpable, le esperan 20 años encerrado y a 10,000 kilómetros de su país, de su familia. En la prisión lo tratan con la deferencia propia de quien ha sido galardonado con la Orden de la Legión Francesa, y corresponde enviando una carta al gobierno galo para agradecer las atenciones. El 6 de diciembre está programada su primera declaración formal en el Palacio de la Justicia. A la hora del desayuno, le encuentran muerto en su celda. De la cárcel, llaman al embajador mexicano en París, Silvio Zavala, para darle la noticia. Y de la representación diplomática sale, minutos más tarde, una llamada transatlántica. Llamamos de la embajada mexicana. Las autoridades francesas encontraron muerto en su celda al general Mariles. Nos dicen que todo apunta a que fue a causa de un edema pulmonar. Sentimos comunicar esa noticia. ¡Mentira!, responde Vicky Mariles. Mi padre estaba muy sano. Incluso días antes de que partiera fuimos a montar. Me dijo que se sentía espléndidamente bien. El abogado de Mariles en México, Adolfo Aguilar y Quevedo, repasa a la prensa los eventos en los que murió su amigo. El general recibió la orden de trasladarse a París, supuestamente a ver la compra de unos caballos. Pero se produjeron una serie de misteriosos sucesos que culminaron con su detención. Él tenía que declarar ese día a las 10 de la mañana, pero a las 7, cuando le llevaron el desayuno a su celda, murió envenenado. Esa fue la sospecha que invadió a México, tras saberse que el cuerpo del general presentaba una mancha azulosa en la lengua. Otros, en cambio, pensaron en suicidio. En medio de las dudas, Roger Blaton, el abogado, declara a la prensa: lo vi la noche antes. Su moral era excelente. Por cierto, no tenía la actitud de un hombre que va a suicidarse al día siguiente. Tenía absoluta confianza en que su inocencia quedaría demostrada. La causa oficial del deceso firmado por el forense en la cárcel es embolia pulmonar complicada por un infarto cardíaco.
Es 12 de diciembre de 1972. A las 11 de la noche, en el vuelo 451 de Aeroméxico, llega procedente de París el cadáver del general Humberto Mariles. Lo reciben su hermana Elvia Antonia, su cuñado y también medallista olímpico Alberto Valdés y su abogado, su amigo Adolfo Aguilar y Quevedo. La prensa se amontona para registrar el sombrío retorno del ídolo. El gobierno da estrictas órdenes para que se impida la salida del ataúd del área de sanidad y aduanas. Ahí será metido en una ambulancia y llevado a la agencia Galloso de Félix Cuevas. Muy arriba, alguien quiere impedir que su llegada se convierta en homenaje público. Al día siguiente, el 13 de diciembre de 1972, quien en vida cosechara 1,168 medallas de primer lugar en categoría individual, 864 primeros lugares por equipo, es sepultado sin honores en el Panteón Español. No entona en esta ocasión la banda militar el danzón que le compuso el famoso danzonero Acerina. No hay clarines marciales. En medio de 2 centenares de personas, familiares y amigos, el general Adolfo León Osorio, quien le visitara en la cárcel de Lecumberri años atrás, sube a una tumba para levantar la voz en nombre del caballista y de los que se atrevieron a dar en público el último adiós. Humberto Mariles es víctima de la maldad de otros que estaban más arriba de él. Muere sin sentencia y es una ingratitud, una cobardía lo que le hacen. Antes de que el féretro de madera lisa comprado en Francia sea descendido a la fosa, su viuda retira el sable plateado con el que Mariles se graduó del colegio militar y su gorra de competencias. Al salir del panteón, Humberto Mariles, hijo, declara a la prensa que hay un documento que habla de que su padre no estaba implicado en el tráfico de la heroína. Hay declaraciones de la policía de Saint-Ménor y de la cárcel de la Santé. Ninguno, excepto el uruguayo con quien iba a hacer un negocio de caballos, conocía a mi padre. No hay huellas de mi padre en las maletas, no las tocó. 4 días después, Jorge Asaf Bala, implicado por la policía judicial en el caso de la conexión francesa de tráfico de heroína, comparece ante el juez segundo de distrito. Soy inocente. Durante 15 días me tuvieron incomunicado. Apenas si me dieron de comer y me torturaron para que declarara lo que me indicaban. Me dedico a la venta de textiles, no al tráfico de drogas. Y es falso que yo haya contratado al general Mariles para que trajera a México un cargamento de heroína. Pero en su declaración inicial usted dijo lo contrario sobre esa droga. En efecto, hoy me desdigo. Esa acusación me fue arrancada mientras me torturaban. Me amenazaron con desaparecerme y con dañar gravemente a mi esposa y a mis hijos. No es cierto que le propuse a Mariles pagarle $500 por cada kilo de heroína desde París. Me zambullían en una pila de agua y cuando me estaba ahogando me pedían que dijera nombres de personas implicadas en el caso Mariles. Un año después, Asaf Bala es investigado por el delito de distribución de cocaína en Estados Unidos entre diciembre de 1970 y abril de 1971. Es mediados de diciembre de 1972. Roger Blateau niega en París que su cliente haya muerto justo cuando iba a revelar el nombre de quien le dio las maletas con heroína. Lo que están diciendo en México es incorrecto. El general Mariles le envió a su hija Vicky un telegrama después de su detención. En su mensaje insistía en que fue engañado, que creía haber recibido documentación para la compra de caballos y que él pensaba que todo el negocio era lícito, una transacción comercial normal. Años después, en México,
La viuda del jinete recibe una llamada de Blatón. Señora, el general fue exonerado. No tuvo absolutamente nada que ver en este caso. Le haré llegar documentos por maleta diplomática. Ese envío, a través de la embajada mexicana en Francia, nunca llegó a la familia Mariles Valdés. Es marzo de 1975. El Tribunal de Apelaciones de París rehúsa la solicitud de la viuda del general Mariles de que se declare póstumamente inocente a su marido de la acusación de tráfico de drogas. Alicia Valdés de Mariles había presentado una moción ante la corte francesa con papeles que, según ella, prueban la inocencia de su esposo. Como el general ha fallecido, contesta el tribunal, su caso está cerrado. La corte reduce en esa misma fecha la pena por el tráfico de heroína a Max Rivera Castillo, el otro mexicano involucrado en el escándalo. La reducción es de 10 a 6 años de prisión. Por aquellos años, el experimentado periodista Ramón Márquez inquiere al abogado Aguilar y Quevedo, hurgando la posibilidad de que su defendido y amigo haya sido asesinado. Él no participó en aquello de las drogas, eso fue probado. El abogado Blató hizo un buen trabajo. Hubo para el general una sentencia de absolución post-mortem, de grado tal que incluso ya se da también en nuestro país. Mariles fue víctima de las circunstancias, debe ser reivindicado. Es lo menos que se puede hacer por él. Un hombre que lo dio todo, hasta la vida, por su país. ¿Hubiera hablado con su verdad en aquella declaración formal ante la justicia francesa? Tal vez sus palabras iban a comprometer a más de uno. Conociéndolo, creo que sí. Él era un hombre honesto, leal e inocente. Sus palabras hubieran afectado a muchos, pero principalmente a quienes lo enviaron a París. El general fue un buen hombre. Su gran error fue decir siempre lo que pensaba. Eso le trajo muchos amigos, sí, pero también terribles enemigos. Es el 2020. Vicky Mariles, la hija del general, piensa en ganarse la lotería. Sabe lo que hará si la suerte le sonríe con un premio mayor. Contratará a los mejores abogados en Francia para buscar en los archivos de la justicia francesa los papeles que venían en la maleta diplomática. Buscaría que todo mundo sepa que su padre, el general Humberto Mariles, fue exonerado. Muchas gracias por escucharnos. Sigue Escándalo Mexicano en tu plataforma favorita. Si quieres tener acceso preferente a cada episodio y sin anuncios, lo puedes hacer a través de Amazon Music. Amazon Music está incluido en tu membresía de Prime. Descarga ahora la app Amazon Music. Suscríbete a Wondery Plus en Apple Podcast o descarga la app de Wondery para tener acceso una semana antes y sin anuncios a todos los episodios de Escándalo Mexicano. No podemos saber si las conversaciones que aquí le contamos sucedieron exactamente como están narradas en este episodio, pero todas están basadas en las fuentes que consultamos para la escritura de este guión. Para este capítulo han sido fundamentales el libro Medallistas Olímpicos Mexicanos, 1932-2004, de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. En particular, los capítulos de Ramón Márquez. Este volumen es editado por la SEP, la CONADE y el Universal. También fueron fundamentales Sed de Triunfo, de Armando Félix Contreras, los diarios La Prensa, El Informador y El Siglo de Torreón. Especialmente rico en documentación es Dos obstáculos en la carrera de un jinete, de Lisa Speckman Guerra, del University of California Press, Institute for Mexico and the United States y la Universidad Nacional Autónoma de México. 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, de Carlos Pérez Ricard.
Escándalo Mexicano es una serie producida por Puro Contenido y Así Como Suena. Carlos Puch, yo, soy quien la conduce. Giselle Ibarra es la productora ejecutiva. Esta temporada fue escrita por Salvador Camarena. La edición fue de María Scherer y Galia García Palafox. Mariana Marín es asistente de investigación y la encargada de verificar los datos. Hugo Santos Quevedo está a cargo del diseño sonoro. La música es de Patricio Mijares. Producción Carlota Aparicio y los productores ejecutivos son Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis de Wondery.